Pasamos a otro asunto que yo creo que refleja también la enorme hipocresía del gobierno de Estados Unidos, en este caso, con el asunto de la ayuda humanitaria a Cuba. Por cierto, ayuda humanitaria a Cuba tras el huracán Melissa, que ha devastado gran parte del oriente cubano, grandísimos daños materiales, afortunadamente sin víctimas mortales, gracias al sistema de defensa civil de Cuba, es decir, gracias al sistema cubano. Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos dijo que iba a ofrecer ayuda humanitaria a Cuba, pero siempre que la pudiera entregar de manera directa a la población y no pasando por el régimen y toda esa cantaleta. Bueno, finalmente el gobierno cubano ha aceptado que los 3 millones de dólares, que ¿Cómo? son una pacotilla, 3 millones de dólares. ¿No eran 300? No, tendrían que ser 3.000 o 300.000. Pero han dado 3 millones de dólares, que es de verdad de vergüenza. Es una limosna. Un insulto. Es un insulto. Un Bueno, insulto. en cualquier caso, el gobierno cubano ha hecho lo que tenía que hacer, ha aceptado la ayuda, evidentemente, al final es para beneficio de la gente, y ha aceptado que sea la Iglesia Católica de Cuba la que la reparta. Ok. Bueno, pues hay que decir, la Iglesia Católica de Cuba va a gestionar esos 3 millones de dólares a través del Servicio Católico de Estados Unidos y la Archidiócesis de Miami. Bueno, pues esto, que les podría sonar incluso bien a toda esta gusanera de Miami, porque está hasta la Archidiócesis de Miami metida en este asunto, no les parece tan Para bien. gestionar 3 millones de dólares. Efectivamente. Todo ese espectáculo grotesco para 3 millones de dólares. Para 3 millones que no van a resolver absolutamente nada y que es verdaderamente un insulto comparado con, primero, con el bloqueo que impone a la economía de Cuba, pero segundo, con el potencial humanitario que puede tener una potencia como Estados Unidos. Bueno, pues esto no les parece ni siquiera bien a los más extremistas de Miami. El señor Alex Sotaola critica la ayuda de Estados Unidos a Cuba canalizada a través de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque deben ser comunistas. La Iglesia Católica en Cuba está profundamente influenciada por el régimen, lo que pone en duda su capacidad para distribuir la ayuda de manera justa. La opinión generalizada es que la ayuda debería llegar directamente al pueblo cubano sin intermediarios. Incluso, oye bien, incluso si le dieran el dinero en la mano a los afectados, ni así les vale, dentro de Cuba lo gastarían en las tiendas del gobierno. O sea, imagínate. O sea, que volver el dinero al gobierno, lo que quieren evitar. O sea, no. Pero qué estupidez. No ¿Hasta dónde contentos llega? con rechazar, o sea, pues di directamente, mira, yo quiero que la gente en Cuba se muera de hambre. Es la única manera de tumbar a la revolución cubana, que la gente se muera de hambre. Y entonces no hay que dar ayuda humanitaria ni por la Iglesia Católica, ni por la protestante, ni por la evangelista. No hay que dar nada, que la gente se muera de hambre. Eso es lo que contiene estas declaraciones. Porque hace falta ser miserable, increíblemente miserable, Alex Sotaola y toda esta gentuza extremista y nazi, para criticar la ayuda, incluso que no se canaliza a través de los cauces habituales del Estado cubano. Que el Estado cubano ha dicho, vale, bien, 3 millones por la Iglesia Católica. Finalmente, por supuesto, No le vale. no le vale. No le vale porque, primero, no le vale que sea la Iglesia Católica, pero es que aunque fuera Marco Rubio y le diera $5 a cada ciudadano, a cada familia, como luego eso se lo van a gastar en unas tiendas, algunas de las cuales son del Estado, pues tampoco les vale. Porque beneficia de alguna manera eso al Estado, que por cierto, el Estado, con ese dinero que recauda en alguna de esas tiendas, lo que hace es reinvertirlo en su propio presupuesto público, servicios sociales, educación, etcétera. No, pero no le vale. Son así
de sinvergüenzas, No, sinvergüenzas hasta el infinito. Alex Otaola, eres un criminal. No, sin duda, además, ya lo hemos dicho en anteriores programas, estamos hablando de un individuo que es de lo peor que puedan hacer en un país, de lo peor, de las tantas cosas realmente repugnantes que puedan existir, pues este es uno de ellos. Es un tipejo realmente desnaturalizado, realmente sometido, o sea, con la mente esclava de la política de Estados Unidos contra Cuba. Y es un estilete, pero un estilete realmente bastante miserable en la política, valga la redundancia, en la política de Estados Unidos contra Cuba. O sea, que es alguien que nació en Cuba, pero evidentemente se equivocó en el transcurso de su desarrollo, equivocó el camino y está pegado a las políticas más criminales del imperialismo de los Estados Unidos y se convierte él, según Bush, hijo, en un criminal. Y se convierte también en un terrorista, dadas las políticas también criminales terroristas de los Estados Unidos contra Cuba. Estamos hablando de él y de otros que le siguen, otros que están también en esa onda. La onda de ya no de la contrarrevolución, sino la onda de el terrorismo mediático y de afectar o dañar en todo lo posible al pueblo cubano. Estados Unidos va a dar 3 millones de dólares una vez en la vida, pero pone 35 millones todos los años. ¿Para qué? Nos lo dice Cuba por siempre. Estados Unidos ha decidido ponerse el sombrero de Salvador y anuncia con bombo y platillo una ayuda humanitaria de 3 millones. Sí, 3. No 30, no 300, como decía Lázaro. 3. Mientras sigue financiando con más de 35 millones al año programas para llevar la democracia a Cuba. Traducción: para tumbar al gobierno. Mientras tanto, y en contraste, desde Colombia, desde Venezuela, desde México, desde la India, desde China, desde Rusia, desde el propio pueblo de Estados Unidos, hay ayuda humanitaria real, hay bombas de agua, tejados, hay medicamentos, hay colchones, hay muchísimas cosas que se envían. Eso realmente es ayudar al pueblo cubano, ¿eh? Pero el dinero, el chorrón de millones que dan todos los años es ¿para qué? Para estos supuestos periodistas independientes que lo que hacen es escribir el relato que le han escrito, es decir, replicar o duplicar el relato que le han escrito en el Departamento de Estado. Sí, así es. Y viven de eso, de la contrarrevolución, de la agresión permanente al pueblo cubano, han hecho un modo de vida. Esta gentuza, esta gente desalmada, que no tienen moral, que están, con las mentes colonizadas, desnaturalizadas totalmente, hacen daño y están fuera del alma del pueblo cubano, de los sentimientos del pueblo cubano. Son personas, son desperdicios sociales que están en una letrina y en esa letrina pues viven.